Buenos días, le habla su hermana en Cristo, Zenaira Albornoz. Hoy voy a hablar sobre un tema, zarandeo como trigo. Vamos a leer en Lucas 22, 31 al 32. Dice la palabra: dijo también al Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez convertidos, confirmas a tus hermanos. Pensemos en el zarandeo mismo. La palabra Satanás significa adversario o enemigo. ¿Es una advertencia para Pedro solamente? No es para Pedro solamente, era para todos sus discípulos y para cada uno de nosotros. Jesús dijo: Satanás os ha pedido. La palabra os es plural en el texto griego, así que es advertencia para todos nosotros, seamos convertidos o no. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandeo significa sacudirlo de un lado a otro como el trigo en un tamiz. Esto es para afligirnos y angustiarnos, para dispersarnos de ambos, de Jesús y de las demás personas. Satanás ya tenía control sobre Judas cuando Judas entregó a Jesús en Lucas 22:3, y ahora Satanás quiere zarandear a Pedro y a los demás, incluyendo a nosotros mismos, tratando de esparcirnos. Este es un recordatorio de lo que Satanás le hizo a Job. Satanás pidió permiso a Dios para zarandear a Job. Por la gracia de Dios, Job soportó el zarandeo, pero no como Job. Pedro negó a Jesús 3 veces antes de ser convertido. Pedro es un tipo de persona inconversa, que es sacudido, que es zarandeado. Y Jorge era un tipo de persona cristiana siendo zarandeado. Fíjense, son dos personas diferentes. Pedro en aquel tiempo no estaba convertido. Seguía a Jesús, pero no estaba convertido. Hijo es un tipo de persona cristiana siendo zarandeada. Será zarandeado por Satanás. Nos hacemos la pregunta: ¿cómo es zarandeada la gente que no es salva? Jesús dio la palabra del sembrador en Lucas 8, 5, 15 para mostrar cómo Satanás zarandea a los que no son salvos, a los que no han aceptado al Señor todavía, aquellas personas que no son cristianas, que no han entregado su corazón a Él. Dice la palabra de Dios: los juntos al camino son los que oyen la prédica, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y sean salvos. En Lucas 8:12, el diablo sabe cómo arrancar la palabra de tu corazón. He conocido muchas personas que escuchan la prédica del evangelio durante muchos años, pero ellos no pensaron en ello después. Les explico. Muchos lo tratan como un programa de televisión. Tan pronto se acaba la prédica, tan pronto se acaba el servicio en la iglesia, ellos como si fuera un programa de televisión, apagan el televisión y se olvidan de lo que fue predicado. Mucha gente lo hace como las prédicas, pues. Así como tú prendes el televisor, ves una serie, la viste, te gustó, apagaste el televisor y te olvidaste de ella. Así muchas personas han escuchado ahora la palabra de Dios, las prédicas que son de parte de Dios, la escuchan, les gustan, pero después se van y se olvidan. Se olvidan de inmediato. El diablo arranca el sermón de tu corazón. Te damos muchas copias impresas, por decirte, por palabra de cada sermón, de cada servicio. Si es posible, te llevas una copia de ese servicio, pero lo tiras a la basura y nunca vuelves a pensar más en la palabra que tú escuchaste en la iglesia, o por un video, o por tantos canales que hoy en día hay cristianos. Luego están los que oyen y están realmente alegres de oír el evangelio, pero no tienen raíz, lo cual significa que no han confiado en Jesús. El gozo que siente es superficial.
Dicen, los jóvenes son tan buenos en la iglesia, mira cómo cantan, mira cómo predican, el predicador o el pastor o el evangelista, el hermano que está en ese momento dando la prédica es excelente, pero como no tienen raíz en Jesús, solo parece creer en esa palabra por un tiempo. Pero a la hora de la tentación se van de la iglesia, ya no escuchan palabra de Dios, porque la tentación lo han apartado ya que no tienen raíces. El tercer grupo son los que parecen ser salvos, pero son ahogados por los afanes y las riquezas de este mundo, los placeres de la vida. Así que se quedan perdidos, porque los problemas, los afanes de esta vida los apartan de Dios. Tenemos el cuarto grupo, que es los que son realmente salvos. Solo ellos retienen la palabra de Dios, la oyen, dan fruto con perseverancia. Y eso está en la palabra, en la Biblia, en Lucas 8:15. Estas son las 4 clases de personas que visitan nuestra iglesia. Los únicos que son realmente salvos son los del cuarto grupo. Pero escucha, Satanás zarandea. Satanás zarandea a todos estos grupos, a todas estas personas que van a la iglesia, aquel que está, como dice la palabra, que está en el camino, el que no tiene raíz. Satanás los zarandea, a todos los grupos, a todas las personas Satanás los zarandea. Notamos mucho cuando el zarandeo de Satanás lo toma a cada persona para que el diablo obtenga la mayoría de la gente. Él arranca la palabra de sus corazones tan pronto oyen la palabra de Dios. Tan pronto escuchas tú la prédica o aquella persona que te está hablando de Dios, Él te arranca esa palabra. El diablo tiene que trabajar un poco más para zarandear al segundo grupo. Estas son personas que disfrutan de estar en nuestra iglesia. A ellos les gusta la música, están interesados en la prédica, les gusta si es posible la comida que les damos, cuando hacemos reuniones en la iglesia, cuando hacemos compartir. Pero el diablo viene y los prueba. Pero al ser probados caen y dejan de venir a la iglesia. Finalmente están los que duran más tiempo, quizás hasta años, pero luego el diablo los zarandea con las preocupaciones del dinero, de los placeres de la vida, de tantos problemas que tienen en sus hogares. Entonces el diablo los zarandea y ellos también pierden su arma y se la entregan al diablo, porque el diablo toma el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque se lo hemos permitido. Estamos preocupados en los quehaceres de la vida, ya no leemos la palabra, ya no vamos a la iglesia. Todas estas personas inconversas también es probada, tentadas y zarandeadas. Hay muchos que dicen, no, pero si no eres cristiano no te zarandea el diablo. Sí, a ti también te zarandea, sea porque estés convertido en el evangelio o porque no. El diablo también te zarandea. El diablo mantiene la mayoría de la gente en sus garras, como sus esclavos. Solamente un número pequeño de personas realmente es convertida. Todas las personas es probadas por el diablo, pero son pocas las personas que pasan la prueba y son convertidas por Dios y son lavadas de su pecado. Sí, son muy pocas las personas que pueden soportar esas pruebas, esas dificultades, esos problemas, esas aflicciones que el diablo, cuando nos zarandea, nos pone en el camino. Entonces son pocas las personas que son lavadas de sus pecados en la sangre de Jesús y no los olvidan. Están constantemente leyendo la palabra, buscan de Dios, predican el evangelio. Todos somos probados y tentados por el diablo, pero solo un número pequeño realmente pasa el largo proceso en el cual el diablo empieza a zarandearlo. Pero estas personas al final son salvas por Jesucristo, el Hijo de Dios. Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, dice en Lucas 22:31. Pero todos serán zarandeados por el diablo, pero solo los elegidos serán salvos. Jesús dijo, muchos son llamados y pocos escogidos, en Mateo 22:14. Pero espera,
Todos los cristianos verdaderos son zarandeados también. Hay aún hasta después de ser convertidos, Satanás quiere zarandearte a ti también. Y aquellas personas que están metidas de lleno en el evangelio, que están predicando, que están constantemente orándole al Señor en todo momento. Recuerda que el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios antes de poder zarandear a Job. Y Dios le permitió a Satanás zarandearlo en aquel hombre piadoso. Eso está en Job 1, 6, 12. Job era un hombre que él en todo momento estaba dispuesto para el Señor. Era un hombre que no tenía, solo en él era servirle y agradarle a Dios. Te digo que todo cristiano es zarandeado por Satanás. Satanás arranca la palabra de Dios y olvidamos las promesas de Dios. Este Satanás nos manda grandes tentaciones y tenemos ganas de rendirnos, de apartarnos de todas las cosas, ya que el diablo nos sacude por todos lados. Nos vienen problemas, dificultades. Si es posible no tienes empleo, tienes problemas con tu familia, es porque el diablo te está zarandeando. Se necesita de una persona especial para ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, aún oyente de la palabra, servidor de Cristo. El hacer combate mano a mano todos los días en el campo espiritual, no de vez en cuando. La obra de predicar es la mayor y más glorioso trabajo al cual alguien puede ser llamado. Pero eres zarandeado, no vas a estar sin ningún problema y sin ninguna dificultad, pero cree y confía en Dios que puede cambiar todas las cosas. A veces todos los días somos zarandeados, a veces más de una vez al día, pero nunca cambiaría este llamado de Dios por nada en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios te ofrece la vida eterna, Él te da la salvación, Él puede cambiar tu vida. Ciertos zarandeos siempre le suceden a los mejores cristianos, a las mejores personas, a aquellos que predican la palabra de Dios, aquellos grandes predicadores. Ellos también son zarandeados, tan fuertes que piensan que no pueden continuar, pero de algún modo siguen pasando todos esos problemas y esas dificultades. Si eres uno de los elegidos de Dios, puedes ser zarandeada. Yo fui zarandeada, pero no dejé de ir a la iglesia, no dejé de orar, no dejé de confiar en Dios, en ese Dios maravilloso que todo lo puede, porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo, Él nos lo dará. Podemos ser zarandeados. Yo he pasado por muchos problemas, muchas dificultades, pero Dios ha estado conmigo. Dios siempre me ha sustentado. Dios siempre me ha dado todo lo que he necesitado a mí y a mi familia. En algunas partes de mi vida he caminado como muerta, pensando que no podía continuar. Cualquiera que parezca buen predicador o cristiano fuerte y dice que no ha experimentado algo así, es un mentiroso, porque todos tenemos que ser probados, todos tenemos que pasar por el fuego y ser probados. Sí, mentiroso, sería mentiroso. Nadie navega al cielo sin pasar por el fuego, nadie, pero absolutamente nadie. Tenemos que ser probados como el oro fino. Para ser honesto contigo, te puedo decir que a veces estoy sorprendida de estar todavía predicando, de poder hablarte de Jesucristo, porque he pasado por muchas pruebas, muchas dificultades, pero Dios ha estado conmigo. Si eres uno de los elegidos de Dios, no podrás rendirte. No importa cuán ardiente o cuán difícil sea el problema o la dificultad por la cual te esté zarandeando el diablo. Como fuego sean las pruebas, las pruebas, pero te puedo decir que Pedro mismo habló de eso. Él dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Él lo sabía, él sabía que iba a ser zarandeado por Satanás. Él lo sabía. Él había pasado por el fuego, ese fuego sabio, ese fuego que limpia, ese fuego que te llena, ese fuego que te limpia, que quita toda inmundicia. Jesús había rogado por Pedro, porque iba a ser zarandeado. La llama no puede dañar jamás
a ninguno de nosotros, si en medio del fuego te ordena pasar el Señor. El oro de tu alma va a ser purificado, será purificado, limpio, y toda escoria, toda inmundicia ha de ser quemada en ese fuego, en ese proceso por el cual tú vas a estar pasando, o que a lo mejor estés pasando. Déjame decirte que Dios está contigo. Él te da la fuerza, la fortaleza para que tú puedas soportar todas estas cosas. Pedro pensaba que podía vivir la vida cristiana fácil, sin ningún problema. Él le dijo a Jesús, Pedro pensaba que podía vivir la vida cristiana, le parecía fácil, le dijo a Jesús, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso está en Lucas 22, 23, sí. Pero esa misma noche pecó gravemente cuando negó a Jesús 3 veces. Entonces Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esto está en Lucas 22, 62. Ese fue el principio de la conversión verdadera de Pedro. Nadie es convertido sino hasta que ha sido probado y que él siente su propio pecado y su corazón rebelde se lo entrega a Dios y dice que ha pecado contra ti, Dios, he pecado contra ti, he hecho lo malo. Entonces cuando ahí verdaderamente estás convertido, reconociendo que eres pecador. Si estás consciente del pecado, el evangelio entero parecerá un cuento, solamente un cuento de hadas, hasta que sientas el peso de tu pecado. Pensemos unos momentos en cómo pasar a través del zarandeo que el diablo o Satanás puede hacerte. Dice el Señor en su palabra, está firme y constante. Eso es lo que debes de hacer en 1 Corintios 15, 58. Debes estar firme y constante en la palabra de Dios, en leer la palabra, en buscar de Dios, en no pecar, en no hacer lo malo. En otras dice, ya no seamos niños frustrantes, llevados por doctrina. Esto está en Efesios 4:14. Es la lección más importante que debemos de aprender. No pares, no te vayas de la iglesia, no cambies, no importa lo que te suceda, sigue a Cristo, busca de Él cada día más, predica el evangelio, habla de Cristo, ese poder maravilloso el cual Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso es predicar, hablar de ese Dios maravilloso, de sus promesas, de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, darnos la vida eterna, la salvación, porque solo Él puede cambiar nuestras vidas. Vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a ser zarandeado día a día por Satanás, pero confía en Dios, cree en Él, créele en la palabra, que Él está contigo. Te digo que la firmeza es la lección más importante que se aprende en la vida. Cuando Pedro fue convertido, regresó y sirvió a Dios el resto de su vida. Yo te pido que confíes en Jesús. Esta mañana confía en Él, confía tu corazón a Él, confía tu vida a Él, solo confíalo, solo confía en Él. Jesús te limpiará de todo pecado y te dará un hogar eterno en el cielo. Él puede cambiar tu vida, Él puede hacer de tu vida algo grande y maravilloso. Sé que estás pasando por problemas, pero ese es Satanás, el diablo que te está zarandeando. Él quiere que tú te apartes de Dios, Él quiere que tú reniegues de Él, pero déjame decirte que Él te ama y quiere cambiar tu vida. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, y te pido que seas tú tomando el control de estas personas, Señor, y dale la fuerza y la fortaleza para que ellos puedan pasar esas pruebas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.